Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en Jueces, hoy en la última porción del capítulo 1, versos 22 al 36. Intencionales, más intencionales. La mayoría de las conquistas del pueblo de Israel fueron a medias. Vencían en una batalla, pero fracasaban en otras 3. Sin embargo, la promesa de Dios había sido: nadie te podrá hacer frente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el pueblo vivía de fracaso en fracaso? No debemos perder de vista el contexto en el que Dios hizo esta promesa a su pueblo a través de la persona de Josué. No podemos asumir la promesa si no asumimos el resto de la porción que está en Josué 1, 3 al 9. La idea que Dios tenía para su pueblo era que fueran y avasallaran con el enemigo y lograran conquistarlo, adquiriendo todo aquello que ya les pertenecía en la promesa de Dios. Pero lo que sucedió realmente fue muy distinto a lo que Dios tenía planeado. El pueblo en realidad no fue avasallante con el enemigo. Aquello que nosotros leemos en nuestras Biblias como la toma de la tierra apenas tuvo un carácter de batalla. Israel no fue conquistando todo el país como se esperaba. No, fue más bien un proceso fundamentalmente pacífico que probablemente duró mucho tiempo y se realizó de manera gradual hasta llegar a tener una vida en convivencia con el enemigo. Hubo una etapa en la que la porción misma en el verso 28 dice que Israel se impuso. Y sí, fue una etapa fuerte para el pueblo donde confrontó a través de una batalla fuerte a los estados cananeos. ¿Pero para qué? Para luego, increíblemente, ir integrando a los cananeos paulatinamente a su pueblo y luego asumir las ideas religiosas de aquella población. Lo podemos ver más adelante en el capítulo 9 de Jueces, ya llegaremos allí. Es triste ver cómo la fe verdadera de Israel terminó siendo una tradición. Sí, porque ellos se dedicaron a asimilar y a practicar las fiestas agrarias de los pueblos cananeos, pero con el exclusivismo de la fe en Dios. ¿Te suena parecido? Lo que comenzó siendo un estilo de vida terminó siendo una mera religión. Una religión, como hoy en día, donde se asiste a la iglesia, se alaba, se adora y se levanta manos, pero fuera del templo la vida transcurre como queremos, sin la guía de la palabra de Dios, sin que ésta afecte realmente nuestras decisiones. Esta manera de vivir fue justamente lo que trajo el fracaso en tantas batallas en la vida del pueblo de Dios. La historia de Jueces, mirada a la sombra del libro de Josué, revela que el pueblo de Dios fue perdiendo cada vez más intencionalidad en su deseo de que Dios realmente enseñoreara sus vidas, y fue dejando poco a poco su interés por lo que Dios quería, por la voluntad de Dios. Si miras bien, la última vez que leemos que ellos consultaron antes de batallar fue en el verso 1. Ellos fueron dejando su interés por lo que Dios quería, su interés por su presencia, y se fueron ensimismando y empapando de las cosas de aquellas tierras a las que supuestamente conquistaban, pero por las cuales más bien terminaban siendo conquistados. Mi amado oyente o lector, ¿cuándo fue la última vez que tú y yo consultamos a Dios antes de actuar o decidir? ¿Sabes? Es triste ver cómo aquella historia se repite hoy también. Hoy veo a muchos cristianos y se preguntan: ¿por qué vivo esto? ¿Por qué atravieso por esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? Pero en realidad, esto se parece mucho a la situación de la nación del pueblo de Israel en esos procesos pacíficos de batalla, sin intenciones firmes, que terminaban incluso en desafortunadas relaciones con el enemigo. Amados, ni ellos ni nosotros fuimos llamados a relacionarnos con el pecado, más bien fuimos llamados a reaccionar en su contra, a resistirnos a él.
Pero a veces terminamos pactando, terminamos haciendo acuerdos y permitiéndole al pecado dominar nuestras vidas, convenciéndonos a nosotros mismos, como lo hizo el pueblo de Dios, de que nosotros ponemos los límites. ¡Mentira! No lo hicieron, como nosotros tampoco podemos hacerlo si no actuamos intencionalmente contra el pecado, arrojándolo fuera de nuestras vidas de una vez por todas. Podemos leer esta porción y darnos cuenta de qué fue lo que hizo que el enemigo se quedara y persistiera y terminara por radicarse en las vidas del pueblo de Dios. Los israelitas los dejaron quedarse. Ese es el punto. Ellos pensaron que les cobraban tributo, pero en realidad fue el precio que ellos mismos pagaban por no obedecer. El cananeo, el enemigo, se quedó, no se fue y persistió y estuvo allí solo para hacer daño. El verso 27 dice que el cananeo persistía en habitar en la tierra. En el verso 30 dice que el cananeo habitó en medio del pueblo de Israel. Después el 32 dice que moró allí. Morar es establecerse. Habitaba con ellos. Después dice el verso 34 que acosaba a los hijos de Dan, el cananeo. No los dejaba descender a los llanos. ¿Te das cuenta, mi querido amigo? Si nosotros comenzamos a dejar que aquellas cosas que no son de Dios comiencen a tomar lugar poco a poco en nuestras vidas y decimos que las podemos dominar, pero esas cosas que Dios llama pecado terminarán por arrinconarnos y coartarán la libertad que tan cara costó al Señor Jesucristo. Amado, amada que meditas hoy conmigo, en realidad no existe una gran diferencia entre aquellos tiempos de los que leemos en Jueces y los de hoy. Necesitamos entender que nuestras mayores victorias se darán cuando seamos intencionales respecto de la palabra de Dios y la obediencia a ella. No podemos pedirle a Dios que cumpla su parte si nosotros no cumplimos la nuestra. Bien lo dijo en el libro de Josué, capítulo 1, Dios dijo, esfuérzate y sé valiente. Esto significa ser intencionales, más intencionales en buscar a Dios, más intencionales en leer su palabra, más intencionales en tener tiempos de oración y de adoración personal. Y esto requiere de nuestro esfuerzo, sí, para dejar de hacer lo que no edifica, para hacer lo que sí edifica. Involucra ser intencionales en comenzar a tener horarios para buscar a Dios y verdadero deseo de buscarlo. Buscarlo día y noche, guardar y hacer conforme a lo que está escrito, como dice el versículo 8 de Josué. Y entonces esa intencionalidad de nuestra parte tendrá como consecuencia que el camino nuestro va a prosperar, que todo va a ir mejor, todo va a salir bien. Si no desmayamos, si las cosas de esta vida no nos detienen, Dios prometió estar con nosotros y Él está. Lo podemos ver en la lectura de hoy. El pueblo fallaba, fracasaba, pero aún ahí estaba Dios con ellos. Sí, muchas bendiciones se perdieron en el camino. Eso también es verdad. Amados, ¿será que nosotros también estamos perdiendo bendiciones? ¿Será que vivimos fracasando en nuestras conquistas sobre el pecado por no ser más intencionales en nuestra búsqueda de Dios y más intencionales en renunciar al pecado? Que hoy podamos reflexionar seriamente respecto de estas cosas. Seamos intencionales, más intencionales. Dios nos bendiga.